Solo unos pocos miembros del Adeptus Astartes tienen siquiera la más vaga noción de la espiral descendente que han recorrido los 1000 hijos. Nadie es capaz de hacerse a la idea de lo profunda que fue la traición que los puso en ese camino. Para quienes se enfrentan a ellos, los 1000 hijos aparecen como fantasmas de un pasado oscuro y mítico. Fila tras fila de guerreros marchan en siniestro silencio, con sus armas escupiendo fuego infernal y usando sus armas de filo. Para los hechiceros que les acompañan, los marines rúbrica de la Legión son siervos fieles sin parangón, armas vivientes para ser usadas en guerras arcanas. A menudo, sus partidas de guerra son los principales jugadores en las tramas de Tzeentch, el arquitecto del destino y señor del juego cósmico. Ese gran enfrentamiento de almas ha llegado a una encrucijada al final del milenio 41. En ninguna parte ha sido más cruda esta lucha que en el sistema Fenris, al que llaman hogar los enemigos eternos de los 1000 hijos, los lobos espaciales, vástagos guerreros del primarca Leman Russ. Los eventos de la herejía de Horus han quedado cubiertos por el mito y la leyenda. Se dice que la mitad de las legiones astartes se entregaron a la adoración del caos en esos días oscuros, cada una de ellas siguiendo a su primarca a la condenación. Muchos de esos primogénitos casi divinos dieron los primeros pasos hacia la herejía con la mejor de las intenciones, esperando servir a la humanidad siguiendo una vía divergente a la que marcaban las enseñanzas de su padre ausente, el emperador. Entre ellos estaba el coloso psíquico conocido como Magnus el Rojo. Cuando su legión empezó a ser víctima de una extraña y rara mutación en su semilla genética, Magnus salvó a sus hijos de aquella espantosa maldición de la carne, consultando a una desconocida deidad de la disformidad. Aunque tuvo que pagar un alto precio por aquel acto, incluyendo uno de sus ojos, según dicen algunos, supuso la salvación de sus congéneres. Durante un tiempo, sus místicos guerreros se vieron inmaculados en cuerpo y mente, capaces de invocar y controlar las energías del Empirio mejor que ninguna otra legión. No obstante, después de que el uso de los poderes psíquicos fueran llevados a juicio en el Concilio de Nicea, el emperador prohibió que el Adeptus Astartes usaran los poderes de la disformidad. Para una hermandad de maestros del oculto como los 1000 hijos, semejante castigo era insostenible. Magnus y sus hijos siguieron con sus estudios en secreto. En sus búsquedas astrales, Magnus descubrió la traición incipiente de Horus. El señor de la guerra había sido seducido por los dioses oscuros. Estupefacto, Magnus proyectó su conciencia para advertir a su padre en Terra. El emperador no quiso escuchar a Magnus, sino que ordenó a Horus que enviase a los lobos espaciales para capturar a Magnus y traerlo encadenado a Terra. En lugar de eso, Horus le transmitió a Ross que devastara a los 1000 hijos. La guerra resultante fue apocalíptica. Magnus, en su desgracia, eligió no defender su gloriosa ciudad de Tizca, al menos no hasta que los gritos de sus hijos se hicieran demasiado ensordecedores como para ignorarlos. Cuando el primarca entró en combate, causó una gran carnicería, pero ya era demasiado tarde. Próspero ya había ardido. Magnus fue abatido por la propia mano de Leman Russ, pero antes de eso, logró lanzar un poderoso hechizo, por el que él y su legión escaparon a la disformidad, y con ellos gran parte de Tizca, la ciudad de Torres de Plata. Aún así, los 1000 hijos no desaparecieron por completo. Estos trataban de recuperarse en el mundo al que habían ido a parar. En el planeta de los hechiceros, comenzaron a sucumbir a la maldición de la carne que seguía corriendo por sus genes. El bibliotecario en jefe Ahriman decidió llevar a cabo un gran rito llamado la Rúbrica, que resultó funcionar demasiado bien. Aunque salvó a sus hermanos de la mutación, lo hizo convirtiendo sus formas mortales en polvo consciente, sellado en el interior de sus armaduras. Con Magnus encolerizado, expulsó a Ahriman y a sus seguidores a las estrellas, rompiendo así la legión para siempre. En la actualidad, lo único que les une es su sed de venganza. La mano de la condenación
avanzaba más y más, cubriéndolo todo en sombras como la más negra medianoche. En una galaxia que ya estaba despedazada por incontables guerras, un nuevo desastre acechaba en el horizonte. Esta nueva racha de calamidades no se desató por casualidad, sino debido a un diseño consciente, a una serie de complejas maquinaciones más allá de la comprensión de cualquier mente mortal, que dieron comienzo con el regreso de la largamente desaparecida 13ª Gran Compañía de los Lobos Espaciales. Las tormentas disformes extendieron la ruina y la corrupción por la galaxia, seduciendo a las fuerzas del Imperio, plantando falsas evidencias e ilusiones que erosionaban la confianza o inflamaban las rivalidades ancestrales. Pronto, los marines espaciales se vieron combatiendo contra sus propios hermanos. Así era el camino de Zinch, siempre sembrando mentiras y dudas incluso entre aliados fraternales. Al igual que durante los días más oscuros del Imperio, las fuerzas de la humanidad se verían divididas por su mayor enemigo. En el puente de mando de la Roca, el destino de los lobos espaciales era sometido a debate. El cambiante, un demonio cambiaformas de Zinch, había adoptado la forma física de un explorador de los Ángeles Oscuros asesinado, a fin de tener acceso al Apothecarium de la Roca. Una vez dentro, había robado la forma física del Bocosenescal de la fortaleza. Astronaves de una docena de capítulos estaban listas para seguir las órdenes de los señores de la Roca. El futuro de los lobos espaciales pendía de un hilo. El demonio, haciéndose pasar por el Bocosenescal, tejió su red de engaños. Aseguró que la maldición de los Gulfen no solo era una prueba irrevocable de su maldad, sino que el gran lobo, Logan Grimnar, había sido confirmado como baja, y que sus señores lobo o bien habían desaparecido en combate, o se habían matado entre ellos. Solo los Ángeles Oscuros podían restaurar el orden en el maltrecho sistema Fenris, y para ello había de hacer arder las zonas en las que la influencia del caos se había hecho fuerte. Con el corazón encogido, el supremo gran maestre de los Ángeles Oscuros consideró lo que implicaba dar la orden de bombardear el sistema Fenris, pero dio dicha orden de todos modos. Aunque solo los arquitectos ocultos de aquella conspiración lo notaran, los ecos de lo ocurrido en Próspero eran muy profundos. Los lobos espaciales serían castigados por su desviación genética y su persecución de verdades ocultas, tal como la intolerante justicia del emperador había golpeado en el pasado al caos en Próspero. Era una ironía deliciosa para los siervos de Zinch, sobre todo para Magnus el Rojo. El temperamento de los comandantes de la flota imperial era sombrío y seco, y todo el sistema Fenris se encontraba al borde de la catástrofe. Gigantescas naves amenazaban en el vacío, esperando para caer sobre esos planetas en los que había demonios y mutantes. El puente de la fortaleza monasterio de los Ángeles Oscuros era colosal. En su interior abovedado, podía acoger a una docena de astronaves. Sus muros de contención estaban llenos de estatuas, bajo las cuales destellaban complejas pantallas holográficas, que iluminaban las caras de los santos de piedra con un brillo verde fantasmagórico. Sobre un gran estrado en la parte frontal del puente, rugían las discusiones y las órdenes. Una sensación de destino manifiesto flotaba en el aire. El futuro del sistema Fenris, y de todo el capítulo de los lobos espaciales, estaba a punto de decidirse para siempre. Sobre todo aquello se alzaba Azrael, el señor de los Ángeles Oscuros. Ningún otro marine espacial tenía un conocimiento tan profundo sobre la oscura existencia de ese capítulo, eternamente oculto en las sombras de la historia, y según algunos, manchado por la herejía. Azrael tenía a su lado al capellán interrogador Asmodai, una de las figuras más severas y obsesivas que habían recorrido nunca los sagrados pasillos y salones de la Roca, o de Caliban antes de eso. Asmodai era un experto en el arte de encontrar trazas de infección del caos, provenientes de aquellos herejes que se ocultaban dentro del Imperio. Pero era tal el talento de la gente de Zinch infiltrado en el puente de la Roca, que el capellán interrogador ni siquiera había advertido su presencia. Los lobos espaciales estaban siendo juzgados,
y bajo las órdenes de Azrael, ninguno de los oficiales de las flotas del Imperio estaba aceptando los vocomensajes de los señores Lobo, ni abriendo sus coros astropáticos a ninguna señal proveniente de Fenris. Las fuertes personalidades de los marines espaciales del Adeptus Astartes chocaban, cada acalorado intercambio de palabras, amenazando con hacer estallar una guerra intestina, que tendría gravísimas consecuencias para el Imperio. Los fuegos del conflicto se reavivaban constantemente, pues allí, entre los guerreros del Imperio, había infiltrado una fuerza que era la mismísima encarnación de la disensión, un agente de Tzeentch, el gran embaucador. La entidad demoníaca que se había infiltrado entre los presentes en el puente, conocida en las sagas de los lobos espaciales como el Cambiante, estaba en su elemento. Había sembrado la confusión y la angustia, tanto en los marines espaciales como en los siervos del capítulo. Haciéndose pasar por el Bocosenescal Mendaxis, el demonio había anunciado formalmente a los ángeles oscuros que los lobos espaciales habían usado la fortaleza del Largo Aullido para abrir fuego contra la flota de los caballeros grises. Estas noticias, que llegaban justo después de las filmaciones de los exploradores de los ángeles oscuros siendo aniquilados por los Gulfen, dejaban patente la culpabilidad de los hijos de Ross. El capítulo estaba irrevocablemente manchado. Uno de los planetas del sistema, Midgardia, había caído presa de la invasión demoníaca. Azrael concluyó que el único recurso era purificarlo con los fuegos del Exterminatus, aunque en la superficie todavía quedasen lobos espaciales. La respuesta a esa declaración fue un tenso silencio, pero con Logan Grimnar desaparecido, presumiblemente muerto, no había influencia suficiente como para contradecirle. En medio de aquella tormenta recriminatoria, apareció el hermano Capitán Stern. En una ruta hacia la órbita de la roca sobre el colmillo, el hermano Capitán Stern había hecho causa en común con Ragnar Blackmane. Los dos habían luchado duramente para limpiar el fuerte estelar Yalnar de toda mancha demoníaca. En un urgente cónclave remoto con Azrael, ambos recibieron permiso para subir a bordo de la gran fortaleza espacial de los Ángeles Oscuros. Así fue como un señor lobo tuvo acceso al santuario de la roca, por primera vez desde que se tenía memoria. Con el señor lobo Blackmane iba un inquisidor llamado Banis de Monrey, un anciano pero mentalmente formidable miembro del Ordo Hereticus. De Monrey ya había cruzado antes su camino con los Ángeles Oscuros. Siempre había sospechado que la sombra del caos se cernía sobre muchos de los adeptos astartes, entre ellos los de la Primera Legión. Aunque muchos de los Ángeles Oscuros en el puente asumieron que el Inquisidor se encontraba allí para monitorizar lo que estaba ocurriendo y dictar sentencia respecto a los lobos espaciales, en realidad, el Inquisidor de Monrey estaba allí no para vigilar a los hijos de Ross, sino a los hijos de Lionel Johnson. Para su horror, el hermano Capitán Stern y los demás héroes llegados a la roca descubrieron que ya era demasiado tarde. Los cañones de bombardeo de la flota imperial ya habían abierto fuego contra los planetas. Midgardia había sido sometido a una tormenta de fuego tan brutal y extensa que toda su superficie parecía estar en llamas. La fortaleza de Morkai había sido convertida en ruinas por un disparo de lanza de los Manos de Hierro. El sistema Fenris era asolado a la vez por aliados y enemigos, por incursiones demoníacas y por la furia de la flota cruzada. La guerra que el hermano Capitán Stern y el señor lobo Ragnar Blackmane pretendían detener estaba ya en marcha, hermanos contra hermanos. La confusión reinaba por doquier, alimentada por la ira del acusador y la actitud desafiante del acusado. En las pantallas holográficas del puente aparecieron las posiciones de la flota imperial y también las de las ciudadelas defensivas de los lobos espaciales. El destino de los dos capítulos rivales pendía de un hilo. Las astronaves de sus hermanos adeptos astartes permanecieron en silencio, mientras una asfixiante miasma de duda y desesperación amenazaba con borrar de un plumazo milenios de hermandad duramente trabajada. En el puente, el parlamento entre el viajero y el comandante había sido rápido e intenso. Cuando los ecos de las palabras se perdieron en el puente de la roca, fue el hermano Capitán Stern quien habló.
Como hermano capitán de los legendarios Caballeros Grises, sus palabras iban cargadas de un profundo significado. Habló sobre el caos y de aquellos que lo propagaban. Ya había juzgado a las almas de aquellos Gulfen que se había encontrado, y también la de los guerreros que habían luchado junto a ellos, y le habían parecido que eran almas nobles. Sin embargo, había en aquel puente de mando un alma que no era pura, que no era en realidad otra cosa que un agente oculto de la corrupción, la encarnación de la anarquía. El hermano capitán Stern señaló con un dedo acusador al Bocosenescal Mendaxis, y lo desenmascaró como el demonio que era en realidad. El agente del caos en el puente de la roca había manipulado con mano experta las rivalidades y emociones del Adeptus Astartes, jugando con sus peores sospechas, hasta convertir la crispación en violencia declarada. Los mundos infestados con demonios estaban siendo bombardeados por la flota imperial. Toda esperanza de salvación se esfumaba rápidamente. En el puente de la roca, un chillido penetrante llenó el aire. El hermano capitán Stern extendió su mano hacia la figura uniformada del Bocosenescal Mendaxis, gritando una frase de poder que hizo sonar los oídos de todos quienes la oyeron. El humo resinoso que se concentraba en torno al puente se abrió, dando forma al ataque psíquico mientras éste se abría paso hacia su objetivo. El Bocosenescal gritó desafiante y retrocedió con un espasmo serpentiforme, pero el capellán interrogador Asmodai estaba esperándolo de cerca, entonando también sus letanías de odio, con tal fuerza que el demonio se encogió como si hubiera sido golpeado físicamente. La carne del falso oficial se abrió para revelar una cambiante y repulsiva capa de piel rosa y azul. Atrapado entre la agresión psíquica del hermano capitán Stern y la implacable fe de Asmodai en el emperador, el impostor fue desenmascarado, y su disfraz se desmadejó como una telaraña en medio de una galerna. Con una espeluznante risotada, el arquitecto del desastre que se había estado ocultando entre los Adeptus Astartes empezó a agitarse y aumentar su tamaño. Un vórtice de energía disforme lo rodeó, mientras le brotaban 4 largos brazos, y su cara quedaba cubierta por una larga capucha, algo que muchos testigos agradecieron, dado que la presencia física de un demonio suele resultar absolutamente nociva para la cordura de los mortales que lo contemplan. La gran bóveda del puente retumbó con una súbita e intensa andanada de fuego Volter. Sin embargo, todos los disparos dirigidos contra la criatura transmutaron en una sustancia inofensiva, antes de llegar a dar en el blanco, convirtiéndose en arena, en vino o en mariposas con alas fractales. El supremo gran maestre Israel gritó para que acabaran con el demonio, con una voz quebrada por la tensión. «Engendros de la disformidad, lo sabía», escupió Ragnar, desenvainando su enorme espada sierra colmillo gélido, mientras saltaba hacia los demonios de piel rosada, que aparecían por una brecha como sangre emanando de una herida. Carbó esquivando un rociado de llamas mutagénicas, y golpeó de abajo hacia arriba, de modo que la punta de colmillo gélido atravesó la garganta de un heraldo demoníaco que estaba tratando de invocar a más de los suyos. Ragnar desapareció de la vista, rodeado de demonios, pero Azrael sabía que quienes tenían todas las de perder eran las criaturas infernales. Una sonrisa sin rastros de humor se formó en los labios de Azrael, mientras alzaba su arma y abría fuego, convirtiendo en una pila de despojos a un grupo de demonios de extremidades delgadas como baquetas. «Yo los purgo en nombre de los hombres justos», recitaba Azrael, mientras descendía del estrado del puente de mando por una escalinata lateral. «Yo los exorcizo con el poder de la verdad». El señor del capítulo empuñó su arma reliquia, la ira de león, y disparó una ardiente descarga de plasma contra el demonio de Tzeentch que se encontraba en el centro de la confusión. La criatura trazó un complejo dibujo en el aire con sus 4 manos, antes de atrapar el disparo de plasma como si fuese tan inofensivo como el juguete de un niño, antes de ser devuelto a Azrael, que tuvo que hacerse a un lado rápidamente para esquivarlo. Mientras se movía, el supremo gran maestre disparó 3 proyectiles de Volter contra el cambiante,
pero éste los hizo desaparecer en pleno vuelo con un simple gesto de sus dedos. A su derecha, Azrael vio al hermano capitán Stern cargar contra el cambiante con su espadón listo para golpearlo. Dos carcajeantes horrores rosas interpusieron para salvar a su amo, pero fueron partidos en dos por el arma del caballero gris. De sus burbujeantes restos surgieron inmediatamente 4 horrores azules, que agarraron al hermano capitán de las piernas mientras éste cargaba. El caballero gris los incineró con una descarga de fuego mental, y siguió avanzando. El hermano capitán se abrió paso a través del alboroto de seres demoníacos, apenas ralentizado por ellos, con su espada lista y centrada para empalar al cambiante. Golpeó con todas sus fuerzas, pero la criatura simplemente emitió un destello y desapareció. Había sido una ilusión más del cambiante, esta vez para cubrir su retirada. El demonio embaucador se estaba alejando por un pasillo de la derecha, dejando atrás a los cadáveres medio disueltos de 2 enormes guardias servidores. Con las criaturas convocadas por el cambiante en muchos puntos de la roca, los ángeles oscuros y sus aliados luchaban por contener la brecha de la disformidad antes de que fuera demasiado tarde. En el espacio de unos pocos instantes, aquellos que habían acusado a los lobos espaciales se revelaron como los verdaderos traidores. El puente de la roca era una escena de pesadilla. El cambiante había cubierto su huida invocando a demonios de Tzeentch, estos con la intención de entorpecer a sus perseguidores ángeles oscuros. Llegaba el punto que la atmósfera silenciosa del lugar había sido reemplazada por una ensordecedora cacofonía. Gritos de horror, órdenes histéricas y detonaciones de Volter se mezclaban con las risotadas, cánticos y encantamientos de los invasores demoníacos. El aroma del Prometeo llenaba el aire, tapando el aroma más sutil del incienso sagrado. Los servidores del capítulo morían por docenas, e incluso los oficiales entre los marines espaciales eran diezmados, sus extremidades reducidas a muñones fundidos, o sus torsos convertidos en cristales centelleantes debido a las lenguas de fuego de la disformidad. Los ángeles oscuros no necesitaron mucho para recuperarse. Una compañía de héroes se posicionó sobre las baldosas del puente y comenzó a repartir muerte con sus Volter. No se dieron ni un palmo de terreno, pese a que muchos palidecieron al ver al engendro de la disformidad que aparecía entre sus posiciones envuelto en fuegos de cambio. Varias escuadras se arrodillaron en ordenadas líneas de disparo, formando muros vivientes que contuvieron la extraña invasión. Allí donde sus disparos daban en el blanco, los demonios de piel rosada estallaban vistosamente, solo para ver cómo de los restos de cada uno de ellos surgían otras 2 bestias azules, y cuando cada una de ellas resultaba a su vez abatida a tiros, también era reemplazada por un par de pequeños demonios amarillos. Estos surgían de su humeante cadáver. Los hijos de León respondían luchando como un solo marine espacial, con una perfecta coordinación entre los campos de tiro de todas sus escuadras. Allí donde los mayores y más poderosos demonios se encontraban lanzando sus terribles encantamientos, golpeó el ala de muerte. La guardia de honor del gran maestre Belial cargó como una fuerza de la naturaleza, masacrando al enemigo con puños, garras, martillos y sus Volter de asalto. Lo único que quedaba a su paso era un rastro de ectoplasma que burbujeaba en el suelo. Azrael, acompañado de sus heroicos camaradas, habían desaparecido hacía mucho, al darse cuenta que aquellas hordas de demonios eran una mera distracción. El cambiante era la verdadera mente maestra tras el ataque, y debía ser detenido lo antes posible. Mientras corrían, el hermano capitán Stern estableció contacto psíquico con los guerreros de su hermandad, ordenándoles ganar acceso a la roca, por cualquier medio necesario para eliminar la amenaza del demonio. En cuestión de minutos, una fuerza de choque de paladines plateados apareció en el puente, en medio de un estallido de una extraña luz. Al materializarse a través de un portal psíquico, desintegraron muchas de las protecciones psíquicas del puente de la roca, de un modo similar cuando el primarca caído Magnus el Rojo destruyó las defensas sortílegas del palacio del emperador, en su urgente necesidad de informarle sobre la traición de Horus. Los caballeros grises consideraban que el sacrificio merecía la pena. Una risotada cantarina emergió de 3 de las bocas del cambiante,
mientras éste escapaba por los laberínticos corredores de la roca. Sus planes estaban saliendo a la perfección, permitiéndole saborear los deliciosos frutos de la ironía, la confusión y, el mejor de todos, la traición en nombre de la justicia. Estaba siendo cazado por algunos de los más nobles guerreros del imperio, cada uno de los cuales era un experto en destruir las maquinaciones del caos, pero ello no le importaba lo más mínimo. A menudo, los enemigos más fanáticos son los más fáciles de engañar. El cambiante se adentraba cada vez más en el gigantesco complejo. Cada pasillo y sala sellada con runas no hacían sino aumentar su disfrute del momento. Pisándole los talones, avanzaba Azrael y Asmodai de los Ángeles Oscuros, que habían dejado la batalla del puente en manos de Belial y el Ala de Muerte. En realidad no tenían otra opción, pues ambos sabían que si un agente de los dioses oscuros conseguía revelar la historia secreta de su orden, caería sobre ellos la persecución de todo el imperio. Iban acompañados por Vanis de Monrey, Arvan Stern y Ragnar Blackmane, todos ellos poderosos campeones del imperio y azote de las hordas del caos. A medida que esta extraña compañía se abría paso por las entrañas de la roca, encontraban las trampas que su presa había ido dejando. Contrarrestaron los hechizos, que volvían contra ellos la maquinaria de las instalaciones. Repelieron emboscadas de demonios, y descubrieron los cuerpos de aquellos a quienes el cambiante había ido suplantando para hacer que los ángeles oscuros cayeran en su engaño. Allí yacían los restos del Bocosenescal Mendaxis, y del comatoso capellán interrogador Elessar, y de una docena más de individuos que dejaban un reguero perturbador. Azrael pidió a sus aliados mantenerse cerca unos de otros, pues separarse era invitar a que se desatara la ira de la primera. Un capítulo conocido no solo por su epíteto, los no perdonados, sino también por su falta de clemencia. Con su engaño desenmascarado, el cambiante se apresuró hacia las celdas en las que se guardaban los secretos de los ángeles oscuros. Si dichos secretos llegasen a ser revelados a los caballeros grises y a la Inquisición, el capítulo sería con toda probabilidad excomulgado. Desde su infiltración en la estructura de mando de la roca, el cambiante había estudiado durante cierto tiempo los cánticos susurrados del círculo interior, y se creía capaz de localizar al Sancto Sanctorum pese a la mirada de las defensas y pistas falsas que lo mantenían oculto. Después de todo, el cambiante era una entidad que había recorrido el laberinto de cristal de Sinch, y al lado de ese lugar imposible de asumir, cualquier dédalo diseñado incluso por el más brillante de los mortales, era para él un mero juego de niños. A su paso, una cámara sellada tras otra, le abrían sus accesos de par en par con un siseo de servomotores, con los capítulos del Adeptus Astartes masacrándose entre ellos, y haciendo llover fuego sobre el sistema Fenris. La promesa del demonio Magnus el Rojo había quedado sobradamente cumplida. Ahora le tocaba divertirse un poco. El cambiante capellán avanzó por las sombras parcheadas por candelabros, que creaban destellos en la bruñida coraza del demonio. La seguridad y autoridad con la que la criatura daba cada paso era una protección más fiable que la servoarmadura negra del interrogador cuya apariencia había tomado. No había zumbantes servocráneos espiando sus movimientos, ni vasallos molestándole con sus miradas mundanas. La primera legión valoraba su secretismo por encima de todas las cosas. ¡Qué gloriosa ironía! Sería que la persecución de los lobos espaciales por parte de los ángeles oscuros basadas en las acusaciones de herejía les llevara directamente a ser juzgados ellos mismos por idénticos cargos. La idea de enfrentar a los marines espaciales leales al emperador unos contra otros, exponiendo sus secretos más cuidadosamente guardados, era una experiencia embriagadora. Incluso ahora, podía escuchar a los señores y maestres de los capítulos rivales acercarse con la sutileza de un tanque a la carga. Dejando escapar una carcajada maníaca, el cambiante presionó con sus rosarios un mecanismo oculto en una arcada de mármol. El portal se abrió. Había llegado el momento de volver a cambiar de forma. Aunque fue Elessar, el capellán interrogador, quien entró a través de la puerta abovedada, el supremo gran maestre Azrael fue quien salió de la misma. La imponente figura dibujó en el aire el símbolo del primer círculo,
y los sistemas de armas remotos que protegían la zona procedieron a desactivarse. Entró en una gigantesca antecámara, en cuyos muros se alineaban numerosas celdas. El olor acre de la resina quemada no podía ocultar el aroma de la sangre, y los cánticos silbantes de los querubines no podían silenciar los ecos de los gritos que provenían de las celdas. He venido por los caídos, dijo el cambiante, con un aire de solemnidad derivada del noble tono de voz de Azrael. No queda nada que aprender, protestó una voz desde la cámara más alejada. Sonaba rasposa, ronca y cansada, pero aún con un tono desafiante. Te has hecho con todo lo que teníamos para dar. Las cosas son distintas ahora, dijo el impostor a Azrael. Mientras se acercaba, presionó con la espada de los secretos contra un portal de clase Castellan. El portal emitió un ruido sordo, y los barrotes láser que formaban un rastrillo en la boca de la cámara crepitaron hasta que estos desaparecieron. La sombría figura que había en su interior se irguió, con su esbelto y musculado cuerpo en completa tensión. Esta vez, innombrable, dijo Azrael, te otorgo la libertad. En lo profundo de la roca se ocultaban verdades que podían sacudir al imperio hasta sus cimientos. El círculo interior de los ángeles oscuros guardaba secretos sacrílegos sobre los suyos, y Azrael también ocultaba secretos que no explicaba su capítulo. Esa información, si era revelada, podría envenenar a todos los adeptos astartes, y eso debía impedirse a cualquier coste. En su huida de la roca, el cambiante había invocado a más demonios, disipando paulatinamente el velo entre el espacio real y la disformidad. Centenares de demonios de Tzeentch campaban ya por la fortaleza monasterio, apareciendo por sorpresa en el puente y en otras 8 localizaciones. Sus heraldos habían superado fácilmente las contramedidas rúnicas, que en otras circunstancias les habrían matado en un instante, pero ahora estaban siendo masacrados por la velocidad y la fuerza de los caballeros grises. Aún así, la infestación demoníaca seguía extendiéndose. El cambiante había supuesto que los ángeles oscuros emplearían contra los intrusos toda la potencia de fuego que pudiesen reunir, lo cual no dejaba de ser peligroso. Teniendo en cuenta la facultad de cada demonio para dividirse en dos cuando estos eran eliminados, era posible que enfrentarse a sangre y fuego contra la horda de demonios solo lograría incrementar su número, extendiendo así todavía más la infestación. El gran maestre Belial, asumiendo la defensa de las cubiertas principales, mientras sus superiores perseguían al cambiante en la fortaleza monasterio, puso en marcha una estrategia defensiva que había perfeccionado desde hacía mucho tiempo. Tomando el centro del puente con un grupo de sus mejores hombres a su alrededor, en una formación compacta, dio la orden de filo y escudo. Con ello, el resto de su compañía se extendería lo máximo posible. Su ala de muerte se separó, y se abrió camino hasta el mismo perímetro del puente, luchando no como escuadras, sino como guerreros individuales. Los puños de combate aplastaron, las cuchillas relámpago rajaron, y los martillos trueno pulverizaron. Cuando el cadáver de un demonio comenzaba a burbujear para dividirse en dos, los lanzallamas pesados rugían, escupiendo Prometeo santificado hasta incinerar por completo las amenazas. Cuando un hermano de batalla caía, otros compensaban su baja. Así fue como siguieron combatiendo hasta llegar al extremo de la gran cámara, y entonces, estos cambiaron de dirección, siguiendo su avance para cerrar el círculo, seguros de que su barrido no dejaba tras de ellos ningún demonio con vida. Entonces, fue cuando dio comienzo la auténtica carnicería. Atrapados entre el fuego cruzado de la escuadra de Belial y la que venía del círculo exterior, los demonios fueron diezmados. Para cuando las unidades exteriores del ala de muerte hubieron contactado con el círculo interior, solo los más poderosos de todos los intrusos infernales se mantenían aún en pie. Incluso, mientras luchaban en la primera línea, el gran maestre Belial era capaz de seguir coordinando las acciones de sus guerreros. Los incursores del ala de cuervo fueron autorizados a recorrer con sus motocicletas los corredores y cámaras monásticas que formaban los intersticios de cada zona.
Aunque el gran maestre Samael y su fuerza de choque ya estaban rumbo a Fenris, las tropas motorizadas lideradas por los caballeros negros que se habían quedado a proteger la roca, estaban llevando a cabo acciones de intercepción contra los elementos de la vanguardia invasora demoníaca. Los corredores reverberaban con el rugido de aquellas afinadas máquinas y de los disparos de Volter, en múltiples enfrentamientos móviles entre los hermanos de batalla del ala de cuervo y los aulladores. Las espadas sierra cortaban sin piedad, y las explosiones hacían añicos las estatuas, en una competición de velocidad y pericia. Las criaturas con forma de disco avanzaban dejando regueros de chispas, transportando a terroríficos incineradores, además de heraldos demoníacos a velocidades de vértigo, mientras estos lanzaban a izquierda y derecha descargas de magia mutagénica que inundaban el suelo, además de las paredes con fragmentos de cadáveres enemigos. De vuelta en el puente, el macrolograma de la roca que pendía sobre el Sanctum Strategium se iluminó con la activación de una gran profusión de runas de alerta. La batalla se había extendido a una docena de escenarios, cada uno más fiero que el anterior. Entre toda la masacre, un par de demonios pequeños pero poderosos atravesaron de manera inadvertida las alas abovedadas sobre las monturas con su forma de disco. Aunque ni siquiera el cambiante lo sabía, había otros ángeles oscuros que estaban librando una batalla totalmente distinta. Sirat señaló con sus manos de 10 dedos a las bestias que tiraban su disco, y les ordenó que mantuviesen la trayectoria y la velocidad, mientras gritaba consternado sobre la gran cantidad de documentos que había en la biblioteca. El pequeño y fiel sirviente del demonio Tarix gimió y gruñó para sus adentros, mientras el disco pasaba de un estante a otro del librarium. Manos diestras agarraban y soltaban los pergaminos, y ojos ávidos los examinaban, todo ello a una velocidad endiablada. Sirat sonreía entre dientes, mientras lanzaba un hechizo para deshacer los cierres repletos de runas que unían varios grimorios. Durante siglos, los ángeles oscuros habían intentado que sus secretos fueran invisibles, pero ahora, todos esos esfuerzos eran risibles. Una docena de libros encuadernados en piel y encadenados a atriles se liberaron, y se alzaron en el aire aleteando con sus páginas. Tarix ignoró desdeñosamente algunos de ellos, pero se apresuró a agarrar otros. Mirando nervioso hacia la puerta del librarium, Sirat alzó por fin uno de los pergaminos con un grito de triunfo, cantó un hechizo, e inmediatamente ambos demonios desaparecieron con un vistoso estallido de luz multicolor. Sus perseguidores en servoarmadura solo encontraron restos ectoplásmicos flotando en el aire, en medio de una quietud absoluta. Las profundas mazmorras de la roca eran frías y húmedas por la condensación que se acumulaba en sus paredes. Azrael y sus aliados avanzaban por la penumbra. El hermano capitán Stern era quien guiaba sus pasos, pues pese a toda la experiencia de los ángeles oscuros a la hora de cazar fugitivos, él era el único capaz de seguir el rastro de disformidad que dejaba el demonio. Azrael se mostró muy contrariado cuando los hermanos Aelios y Lavariel, miembros del círculo interior del ala de muerte, le cerraron con una barrera el paso a los niveles inferiores de la roca, afirmando que el supremo gran maestre ya había pasado por allí unos pocos minutos antes. Azrael, la eficiencia personificada, les explicó rápidamente que estaba liderando una caza de un demonio experto en tretas, y que la criatura había adoptado su apariencia para engañarlos. Demostró lo que decía colocando su ojo frente al oculares Veritas. Cuando el aparato emitió la señal de conformidad, los hermanos de batalla bajaron sus alabardas y dejaron pasar libremente a la comitiva. A medida que el grupo se adentraba en las entrañas de la fortaleza monasterio, Azrael le aseguró al hermano capitán Stern, a Blackman y al inquisidor, que él y Asmodai sabían perfectamente qué hacer para expulsar al cambiante. No había necesidad de tal concentración de autoridad, añadió Azrael. De hecho, aquellos que no estaban familiarizados con el trazado interno de la roca podían incluso ralentizarlos en su cacería. Por lo tanto, si estos querían ayudar, lo mejor que podían hacer era unirse a la lucha en el puente, en vez de perseguir a un único demonio. Pese a la gravedad en el tono de Azrael, los tres campeones del imperio decidieron seguir adelante con la caza. Aunque a los ángeles oscuros les torturase asumirlo,
El cambiante se había valido de su personificación perfecta de Azrael para cruzar todas las puertas blindadas y santificadas, todas las barreras láser con acceso por código genético y todas las jaulas autohipnóticas que protegían los niveles inferiores de la roca. Cadáveres ocasionales marcaban los puntos de conflicto contra los guardias que no habían sido engañados, pero no se veía ni rastro del demonio intruso. Los héroes dieron caza a su presa a través de grandes y oscuras cámaras. Estas habían sido diseñadas para encerrar a aquellos hermanos herejes a los que los ángeles oscuros conocían como los caídos. Mientras cruzaban las criptas procesionales y de interrogatus, encontraron una porción de muro derruido y los restos de una puerta rechinando suavemente contra los goznes y sus sellos de protección destrozados. Asmodai, loco de frustración, golpeó con su Croxius al atravesar la elaborada arcana, dejando tras de sí una lluvia de chispas azuladas. El cambiante pagaría caro el desastre que estaba causando. Más y más profundamente, los héroes se adentraron en la roca. El sello genético del verdadero Azrael aseguraba su avance a través incluso de portales mejor protegidos. Una horrible sospecha había ido creciendo en el corazón del supremo Gran Maestro, y con cada cambio de dirección que le indicaba Stern, esa sensación pasó a ser una posibilidad vaga a ser una certeza concreta. El cambiante buscaba al némesis del mismísimo León. El supremo Gran Maestre estaba en lo cierto. El cambiante quería liberar de su celda al archienemigo de Lionel Johnson, Luther de Caliban, liberar al ancestral guerrero para explicar la verdad de la historia de los ángeles oscuros, tanto a los caballeros grises como a los inquisidores. En el proceso, también había abierto las celdas de los caídos, cada uno de los cuales representaba una mancha para el honor de los ángeles oscuros. El demonio sin duda iba a disfrutar descubriendo esas revelaciones y haciéndolas públicas al resto del imperio. Con la mayor concentración de celdas muy cercana, el cambiante vio de pronto el paso cerrado por barreras, no por los héroes, sino por una diminuta figura que iba completamente cubierta en ropajes blancos, y llevaba con ambas manos un Croxius lleno de grabados. El demonio retrocedió presa del horror, pues la criatura que había frente a él era anatema para los de su estirpe. La criatura centró su terrible mirada, y el cambiante dio media vuelta y huyó. Con eso, la confianza del cambiante en sus propias tretas se rompió. El destino, que es la más venenosa y impredecible de las serpientes, clavaba así sus colmillos en el demonio, en lugar de bailar ante su encantamiento. Su escape no le llevó hasta un lugar seguro, sino directamente ante sus perseguidores. En unos segundos, la cámara oscura se llenó de luces y ruido ensordecedor. El cambiante invocó una horda masiva de demonios y la mandó directamente contra sus perseguidores. A continuación, asumió una variedad de formas, cada una de ellas el némesis de uno de sus cazadores, mientras sus 9 bocas solapaban cánticos e insultos. El señor lobo Ragnar Blackmane confrontó a su viejo enemigo Maddox, aullando de frustración por tener que matar de nuevo al hechicero de los 1000 hijos. Azrael, por su parte, vio una figura encapuchada con una espada gigante enfundada en su espalda. Pero el enemigo más terrible de todos fue el que apareció ante el hermano capitán Stern, el enorme señor de la transformación, que había demostrado ser su azote durante décadas. Las risotadas fanáticas recorrieron la sala, tan potentes que agredían los sentidos. En última instancia, aquellos fantasmas invocados no eran más que un engaño del demonio, y uno por uno fueron derrotados por los héroes. El demonio se vio cada vez más dominado por el pánico, al ver que sus engaños no funcionaban. Ragnar Blackmane se adelantó, y le golpeó con su espada colmillo gélido aplicando una fuerza letal. El devastador ataque hizo desaparecer al demonio a través de una brecha en la realidad, como si fuera agua sucia cayendo por un sumidero. La maldición del cambiante contra la roca por fin había terminado. En cuestión de horas, se recuperó el control del puente y se expulsó la infestación de demonios de la fortaleza monasterio. Consciente de que habían sido víctimas de los engaños del caos y de que su capítulo estaba bajo sospecha por ello, Azrael
ordenó que cesara el bombardeo por parte de la flota de los Ángeles Oscuros, y en lugar de ello, patrullar el sector Fenris, centrándose en localizar y exterminar cualquier aparición de los 1000 hijos en otros sistemas. Aquellos capítulos con presencia en el sistema Fenris también hicieron lo propio en poco tiempo. Los lobos espaciales no eran una amenaza, eso había quedado sobradamente claro. Todo cuadra, dijo el Rey Carmesí. el cosmos está alineándose. Su tono grave parecía un trueno distante en el gigantesco planetario de la sala de su corte astral. Fuera de la ciudadela arcana, sus palabras se convirtieron en una llovizna que bautizó el planeta de los hechiceros. El embaucador ha probado ser una herramienta útil, dijo Ahriman, al igual que lo serán los escribas, sin duda. Por supuesto, respondió el cíclope, con cierto aire de desprecio en sus palabras. Y tú harás lo mismo. Ahriman mantuvo su semblante impávido, pero en su interior, el oscuro gusano de la amargura se retorcía y siseaba. Paciencia, exiliado, dijo Magnus, en el dialecto del viejo próspero. Pronto tendrás la ocasión de liberar la oscuridad de tu alma. El primarca demonio extendió sus alas por completo, en toda su magnificencia. Todo está preparado. Que comience la invasión. Aunque solo tenga un ojo, Magnus el Rojo posee una visión superior a la de casi cualquier otra entidad de la galaxia. El nombre del primarca demonio se menciona rara vez, salvo en aquellos escritos que detallan la historia antigua del Imperio, pues siquiera escribirlo es arriesgarse a caer bajo su mirada omnisciente. Antaño, este archimago había entregado todo su ser a hacer cumplir los objetivos del emperador. Ahora, en cambio, lo que busca es la destrucción total del Imperio. Durante muchos milenios, este coloso ha planificado la caída de la raza que le señaló como traidor, y le persiguió hasta las puertas de la muerte. Solo ahora sus planes comienzan a dar frutos. En muchos aspectos, Magnus fue quien perdió más que nadie la gracia del emperador. Aunque él diga otra cosa, lo cierto es que la culpa de la transformación de semidiosa a demonio es exclusivamente suya. Fue él quien voluntariamente eligió el camino hacia la iluminación que cruzaban las caóticas mareas de la disformidad. Fue él quien de manera deliberada eligió tratar con poderes oscuros a fin de comprar a sus hijos una cura para la maldición mutante. Durante las tribulaciones de la herejía de Horus, la maldición de Magnus se vio guiada no por la voluntad del emperador, sino por la seguridad en su propia infalibilidad. Él era el más sabio, el más preparado y el más dotado psíquicamente de todos los primarcas. ¿Cómo podían estar equivocadas sus conclusiones? Fue explotando este exceso de confianza, como Tzeentch plantó su elaborada trampa, que generó el distanciamiento entre Magnus y sus hermanos, e incluso entre el primarca, su padre genético y sus 1000 hijos. Cuando los lobos espaciales llegaron por Magnus, las consecuencias del trato con las entidades de la disformidad se habían puesto en marcha, incluso antes de que Horus se convirtiera en el señor de la guerra. Con su base de poder claramente desviada hacia el ojo del terror, a fin de escapar de los lobos espaciales, Magnus empezó a utilizar hechizos con la facilidad con la que un hombre mortal respiraría. Erigió la Torre del Cíclope en su mundo de adopción, un lugar de privilegio donde podía vigilar tanto el Empirio como el espacio real. Su derrota a manos de Ross le había dejado roto en cuerpo y alma, y los fragmentos de su conciencia se había dispersado a los 4 vientos. Ni siquiera los 1000 hijos que aún seguían unidos a la causa de su primarca podían elevar su ánimo. Magnus se dedicó a reflexionar y a planificar, mientras su cuerpo se saturaba con la energía del éter. Durante muchos siglos, Magnus buscó la venganza contra el Imperio, y contra los hijos de Ross en particular. En el milenio 32, este atacó a Fenris, tras hacer salir a las grandes compañías de sus bases mediante engaños y falsas visiones. El heroico desempeño del Colmillo, y en especial de Bjorn Garra Implacable, le impidieron alcanzar la victoria. Desde aquel día, la ambición de Magnus se ha hecho aún más profunda y esotérica.
En la actualidad, buscan no solo conquistar a los lobos espaciales, sino destruir todo lo que aman, corromper a quienes protegen y hacerles padecer los mismos horrores que su legión tuvo que contemplar en su día. La conquista del sistema Fenris solo era el principio. La derrota definitiva de los lobos espaciales sería la joya de la corona de algo mucho mayor, una trama que, cuando ésta culminara, hará que todo el imperio caiga en una espiral de anarquía de la que no podría salir jamás. Con la derrota del cambiante en las entrañas de la roca, los ángeles oscuros se dan cuenta de que estos han sido manipulados. Ordenaron el alto al fuego y se concentraron en purgar la presencia de demonios en su fortaleza monasterio, antes de dispersar a la flota imperial por todo el sector Fenris. Los mundos que fueron auxiliados eran aquellos que habían enviado mensajes astropáticos de socorro que encajaban con los signos de invasión de Tzeentch. Las grandes compañías de los señores lobos restantes entraron en el espacio fenrisiano con pocos días de diferencia y se apresuraron a unirse a sus camaradas en Fenris. Con las torres plateadas llegando al sector en gran número, pronto se ven enzarzados en una serie de guerras a la desesperada. Pese a que sus planetas vasallos habían ardido, Fenris seguía sin ceder. Sin embargo, eso cambiaría pronto. Las grandes compañías estaban divididas, enfrentadas a sus hermanos del Adeptus Astartes y privadas de un líder. El siniestro destino, que había iniciado con la maldición de los Gulfen, pronto se manifestaría como una invasión a gran escala, la conquista del planeta natal de los lobos espaciales. En un principio, las tribus de Fenris vieron las extrañas luces en el cielo como presagios de salvación. Los guerreros de los cielos volverían, y cesarían las pesadillas que les angustiaban. La verdad, sin embargo, demostró ser mucho peor que eso. 3 portales ancestrales, sellados hacía mucho tiempo, empezaron a despedir extrañas llamas, y de ellas surgieron las legiones de Magnus, aún destellando con la energía de la telaraña. Las luces que habían brillado en el cielo nocturno crecieron, hasta convertirse en ciudadelas de plata volantes de un tamaño descomunal. Ni siquiera las defensas del colmillo pudieron interceptarlas a todas. La invasión de Fenris había dado comienzo. Colosales en tamaño y en complejidad, las torres plateadas llegan a dañar las mentes de aquellos que las contemplan. Eran las ciudadelas del antiguo Próspero, liberadas por la magia, pero al mismo tiempo son los fragmentos del laberinto de cristal de Tzeentch, legados a sus sirvientes más astutos para que extiendan la influencia en el espacio real. Las torres plateadas flotaban a través de los cielos, con relámpagos arcanos estallando en torno a las extrañas estructuras en su base, con su aspecto opresivo y enloquecedor. Son las fortalezas de los elegidos de Magnus. Muchas están dotadas de arcanos y letales cañones. Las torres plateadas no están situadas en un punto fijo, ni en una dimensión fija, sino que el amo y señor de cada una de ellas puede moverlas con su simple fuerza de voluntad, haciendo que flote omniosamente a través de la realidad. La aparición de una torre plateada es suficiente para certificar la condenación de un mundo civilizado. En Fenris, no menos de 9 de estas fortificaciones surrealistas descendieron desde los cielos, cada una de ellas alineadas como un punto de poder geomántico. La gran obra había dado comienzo. En Midgardia, la compañía del señor lobo Egil Aerongulf, que aún luchaba en la superficie del planeta, habían perdido todo contacto con la fuerza de Logan Grimnar. La última comunicación con la posición del gran lobo había sido un ensordecedor ruido de estática. El señor lobo Egil Aerongulf no estaba dispuesto a abandonar a su rey. Tras confirmar que había un túnel de acceso al inframundo midgardiano relativamente cerca de su posición, el señor lobo cedió el mando a su líder de batalla Conran y se dirigió junto con sus guerreros más cercanos a una expedición de rescate del gran lobo. Una vez que estos partieron, el líder de batalla Conran llevó a cabo algunos cálculos rápidos y llegó a una conclusión terrible. Insertó una aguja de datos que estaba llena de runas en los implantes cibernéticos de su cabeza, mientras su sirviente Servocráneo iniciaba una compleja letanía de cánticos binarios. En el puente de la nave insignia de Egil, otro servidor hizo lo propio. La decisión de Conran era tan valerosa como arriesgada.
había ordenado un bombardeo orbital localizado sobre su propia posición. Las megatoneladas de proyectiles disparadas desde el espacio llovieron cielo abajo mientras los guerreros de Conran se ponían en cubierto embarcando en sus vehículos acorazados, que atrapados por zarcillos y semihundidos en la ciénaga, apenas eran ya otra cosa que meros búnkeres. Los demonios también intentaron resguardarse de aquel ciclón de destrucción que se les venía encima, pero los vástagos de Nurgle nunca han sido conocidos por su rapidez a la hora de moverse. Aunque algunos lobos de hierro fueron aniquilados en la confusa huida, la gran mayoría pudo romper contacto con el enemigo en buen orden. Casi inmediatamente después de que el último lobo espacial entrara en uno de sus maltrechos tanques, el suelo se estremeció con la potencia del bombardeo orbital. La precisión del ataque decía mucho no solo de la excelente visión estratégica de Conran, sino de su don de la oportunidad. Los tanques de los marines espaciales temblaron y se sacudieron con la violencia de cada explosión, pero aunque muchos de ellos resultaron dañados, solo 5 quedaron completamente inoperativos. El bombardeo siguió avanzando por la jungla, mientras los sacerdotes de hierro lograban que 2 de los tanques en peor estado recuperasen su capacidad de combate. Impertérritos, los lobos espaciales siguieron combatiendo. Lo mismo no podía decirse de los demonios de Nurgle. Aquellas ponzoñosas criaturas no necesitaban protegerse del entorno de Midgardia, pues la enfermedad y la infección eran para ellos tan naturales como comer y beber, y la polución de aquella selva los acariciaba como si fuesen sus cachorros. Aunque sus pieles eran duras y gruesas, no tenía nada que hacer contra la tormenta cinética que se había desatado. Las cabezas explosivas diseñadas para reventar búnkeres abrían enormes cráteres humeantes en la jungla, cada una de ellas aniquilando a grupos de demonios en un instante. La cortante metralla salía despedida en 1.000.000 de direcciones, rebotando en los flancos blindados de los vehículos imperiales sin causar daño, pero convirtiendo en papilla a las criaturas de la disformidad. Brillantes muros de llamas purgaban el paisaje una y otra vez, incinerando a cualquier demonio que hubiera sobrevivido hasta ese momento. Quizás el efecto más vital del bombardeo era la evaporación de la mugre que mantenía aprisionadas a las columnas de tanques. Alrededor de los lobos espaciales, el viscoso y húmedo fango del suelo se transformó en una árida y reseca tierra, y la bruma tóxica en vapor desapareció casi al instante. Libres al fin de la garra opresora del terreno midgardiano, las lanzas de Ross dieron las gracias a sus espíritus máquina, y arrancaron motores y salieron de aquella trampa. Aunque los enjambres de drones de plaga descendieron sobre ellos, y las bestias saltarinas de Nurgle, surgidas del interior de grandes brotes de hongos, intentaron interceptarlos, los lobos espaciales ya no iban a ser detenidos. Los certeros disparos de los cañones láser de su Land Raider se coordinaron con las andanadas de tanques Vindicator, haciendo pedazos a cualquier enemigo que les salía al paso. En menos de una hora, las columnas de vehículos de Conran estaban a salvo en las puertas de Magma. Por su parte, Egil Irongulf ya se encontraba bajo tierra. Su misión ahora ya no era de erradicación, sino de salvamento, pues para que Fenris pudiera salvarse de la tormenta del caos que lo amenazaba, Logan Grimnar y su guardia del rey debían ser encontrados. Aunque Egil y sus lobos de hierro temían haberlos perdido, el alto rey de Fenris y sus guerreros aún seguían combatiendo contra las fuerzas del caos. Habían encontrado a los responsables de la caída de Midgardia en lo profundo de las cavernas del planeta. Su decidido avance hasta la ciudad subterránea de Chispa Profunda les había llevado a enfrentarse contra incontables demonios menores, solo para terminar cayendo de cabeza en una emboscada plantada por sus amos. No uno, sino 4 príncipes demonio les habían hecho frente en aquel oscuro inframundo, cada uno de ellos lanzando un ejército entero de enemigos contra Logan y sus guerreros. Unir en una misma causa 4 señores de la guerra demoníacos tan dispares era una gran hazaña, pero tras su alianza estaba Magnus el Rojo, y pocos en el ojo del terror se atreverían a contradecir a un primarca demonio. El plan del primarca demonio consistía en enterrar a Logan Grimnar, eliminarlo de la partida que se estaba jugando en Fenris. No habría una muerte gloriosa para el señor de los lobos espaciales, solo millares de toneladas de roca que lo aplastarían como a un insecto. Los amos demoníacos que estaban a las órdenes de Magnus se habían enzarzado en un combate cuerpo a cuerpo contra Grimnar. Durante cierto tiempo pareció que iban a imponerse, pero incluso los favoritos de los dioses del caos
descubrieron que los lobos espaciales eran oponentes muy duros. Tirando de una mezcla de heroísmo, astucia y sed de sangre, la Guardia del Rey, además de sus aliados Gulfen, contraatacaron con espadas, martillos y garras. Aunque varios de sus mejores compañeros perecieron en la lucha, la Guardia del Rey y sus camaradas lobunos acabaron por frustrar la emboscada, y entonces con una coordinada señal, los príncipes demonios y sus vasallos sencillamente se desvanecieron. La trampa se activó. Con un estallido que hizo estremecer el suelo, el súbito temblor etérico causado con la desaparición de los demonios provocó que el techo de la caverna se desprendiese y cayese. Logan Grimnar se lanzó con afán protector sobre el cuerpo tumbado de un Gulfen, y muchos de los miembros de su guardia real también hicieron lo propio, pues sabían que, sin sus armaduras de exterminador para protegerles, los Gulfen sin duda morirían. Centenares de toneladas de roca se colapsaron de golpe. En algunos puntos, el techo de la caverna resistió, y la mayoría de la fuerza de combate sobrevivió, pese a quedar enterrada en una oscuridad asfixiante. El propio Logan Grimnar se vio atrapado bajo una masiva estalactita, malherido pero vivo. Muchos de sus mejores guerreros encontraron aquel día el final de su saga, aplastados hasta morir pese a ir equipados con las mejores armaduras de su capítulo. Sin ayuda, y con la profundidad de rocas haciendo imposible utilizar la comunicación de largo alcance, los campeones de Fenris habían quedado literalmente enterrados vivos. 7 millas al sur de las puertas de Magma, los Iron Wolf habían dejado sus tanques atrás, a fin de liderar a un destacamento de sus mejores guerreros hasta el inframundo midgardiano. En su largo viaje por los túneles, vio muchos civiles observarle furtivamente desde las sombras, pues pese al infernal destino sufrido por el planeta, seguían quedando vivos muchos millones de hombres, mujeres y niños. Algunos de estos nativos consideraban a Egil un guerrero de leyenda, y se inclinaban a su paso. Otros se encogían con miedo ante aquel marín espacial, pensando de que había llegado para matarlos, acusándolos de cobardía. Él los ignoraba a todos. El gran lobo estaba perdido, y dependía de sus marines espaciales el encontrarlo. Más y más profundo descendieron los lobos espaciales, luchando contra horrores enfermizos, heraldos de plaga y repulsivas moscas demoníacas. Se sintieron tremendamente aliviados al establecer contacto con los elementos de los campeones de Fenris. Antes de poder consolidar sus fuerzas, no obstante, fueron emboscados por una serpiente de plaga de tamaño descomunal, que causó un terrorífico número de bajas, antes de ser reventada mediante una certera granada. Los guerreros de Fenris estaban siendo diezmados, pero siguieron unidos y continuaron adelante. En una encrucijada se encontraron con rastros de una batalla, incluyendo el cráneo del lobo bañado en oro que formaba la corona de la armadura exterminador de Grimnar. Revigorizados, aumentaron el ritmo de su marcha. El interior de Midgardia era un laberinto. Muchos de sus corredores estaban bloqueados por los derrumbes, y los Iron Wolf no tenían tiempo de registrar cada túnel en busca del alto rey de Fenris. A regañadientes, Egil Iron Wolf anunció que regresaba a la superficie, pues casi estaba al límite del alcance de su comunicador, y había recibido fragmentos de una llamada de alerta de sus hombres. Lo que encontró al volver le dejó más estupefacto que la visión de cualquier demonio. La superficie de Midgardia había sido purgada por las llamas del Exterminatus. Desde las alturas de las puertas de Magma, el señor Iron Wolf solo podía ver cenizas extendiéndose por todo el horizonte. El planeta se había visto envuelto en una conflagración tan fiera que ningún ser viviente podía sobrevivir a ella, ya fuese hombre o demonio. Todo lo que quedaba de aquel paisaje antaño fétido era un océano de dunas grises y troncos de árboles calcinados, sobresaliendo entre alfombras de brasas. Ninguna flota estándar podría haber desatado tanta ira destructiva en tan poco tiempo. Aquello era obra de los señores del imperio, despiadados más allá de toda mesura. Incontables seres humanos inocentes debían de haber perecido, quemados vivos, junto con los demonios que habían provocado aquel infierno. El señor Lobo hizo rápidamente sus cálculos mentales y concluyó que si escapaban de inmediato podrían salvarse. Llamó a su propia flota una vez más y les ordenó evacuarlos cuanto antes. En esa comunicación, le informaron de la masiva flota imperial que había entrado en el espacio fenrisiano.
Esta tenía la intención de borrar la mancha del caos de los planetas que había mancillado. En el corazón de esa flota se encontraba la Roca. Los señores de aquella astronave de tamaño imposible habían hecho llover fuego en Midgardia con los lobos espaciales aún presentes, pero más importante todavía, habían condenado a millones de civiles del sistema Fenris a una muerte horrible sin juicio previo. Incendiado en lo más profundo, Egil Irongulf envió un mensaje a la fortaleza monasterio de los Ángeles Oscuros, demandado a ser escuchado. Sin embargo, estos mensajes fueron rechazados. Egil Irongulf ordenó a sus artilleros abrir fuego contra la astronave más cercana de la flota de los Ángeles Oscuros. Su pretensión era que la andanada forzara la comunicación, no que causara daño real a la nave, y tal y como había calculado, el impacto quedó disipado en los escudos de vacío del blanco. Aún así, la decisión de disparar contra una nave del Adeptus Astartes quedaría grabada en los registros tanto del Colmillo como de la Roca. Era un acto de desafío que mancharía para siempre el honor del señor Lobo. Incapaz de ignorar aquel acto de hostilidad sin paliativos, la Roca respondió abriendo sus canales de comunicación, con la idea de transmitir a Egil su intención de infligirle el más severo de los castigos. El Bocosenescal Mendaxis, que de hecho era en realidad el cambiante, se empleó a fondo para avivar las llamas entre el ultrajado señor Lobo y los grandes señores de los Ángeles Oscuros, y ambas fuerzas intercambiaron algunos disparos. A pesar de ello, los lazos de hermandad entre los guerreros del Adeptus Astartes no son fáciles de dejar a un lado. A medida que los oficiales de cada flota se iban haciendo conscientes de la situación, estos empezaron a considerar que debían ordenar un alto al fuego. Las preguntas del líder de batalla Conran, acerca del alto rey de Fenris desaparecido, fueron las que apagaron los fuegos de la furia de Egil. Era bien sabido que los lobos espaciales preferían no teleportarse, y que la profundidad a la que Grimnar estaba enterrado hacía que una teleportación imprecisa resultase extremadamente peligrosa. ¿Realmente no había otro modo de que los hijos de Ross lo rescatasen? El señor Lobo cortó su comunicación con la Roca para centrar sus esfuerzos en dicho rescate. Una vez que sus deberes estratégicos habían sido atendidos en persona, el señor Lobo ideó una solución táctica de una astucia impresionante. Tomó el cráneo dorado del lobo que había coronado la armadura de Grimnar y se lo entregó a sus consejeros. Los sacerdotes rúnicos y los sacerdotes de hierro encendieron velas y colocaron el cráneo en el interior de un círculo de runas, iniciando un ritual para despertar el alma que aún moraba en él. Tras mucha paciencia, los sacerdotes de Egil lograron contactar con el espíritu de aquel antaño orgulloso guerrero lobuno. La bestia se mostró irascible y fiera, pero una vez que su ira fue aplacada mediante ofrendas, accedió a escucharles. El espíritu sabía que lo habían apartado de aquel al que llamaba Alfa, el único ser que tenía dominio sobre él. Aún podía sentir el pulso del alma de su amo, así como el espíritu máquina de la armadura de exterminador de la que había sido desgajado. Siguiendo el rastro de energía entre la corona rota y su dueño, el sacerdote rúnico Svalgar esperaba poder desentrañar la localización de Grimnar. Las profecías sobre el futuro de Fenris eran oscuras. Debido al genio maléfico de Magnus, los mundos bajo la protección de los lobos espaciales estaban en llamas, y sus aliados se habían vuelto contra ellos hasta llegar a atacarles. Lo peor, no obstante, estaba por llegar, pues era ahora cuando los hijos de Ross iban a sufrir el verdadero alcance de los planes de Magnus. Los cielos de Fenris estaban en llamas. Por todo el planeta, las luces brillantes que las tribus habían interpretado como profecías de salvación se hicieron más grandes y amenazadoras. Poco a poco, fueron revelando sus formas espigadas y cerradas, sus retorcidos puentes y sus torres en espiral hacían que el conjunto pareciese salido de una ensoñación de un hechicero. Sin embargo, los cañones que sobresalían de sus murallas más bajas dejaban claro que se trataban fortalezas construidas para la guerra. Las torres plateadas de Sinch comenzaron su lento descenso, trayendo consigo la perdición para los lobos espaciales. El cambiante
había sembrado la cizaña y la confusión en el alto mando imperial, culminando en el ardiente bombardeo de Midgardia. Desde su torre en la disformidad, Magnus observaba el espectáculo, y le parecía de lo más satisfactorio. Sin embargo, para que sus ambiciones estuvieran completas, los hijos de Ross no podían encontrar su final de un modo tan simple e impersonal, como lo era la erradicación orbital. Ni siquiera la traición máxima del Exterminatus sería suficiente. Para que el gran ritual que había puesto en marcha funcionase, los eventos debían replicar con la mayor similitud posible los acaecidos durante los últimos días de Próspero. Los impulsos psíquicos que surgían de la mente inmortal de Magnus generaban visiones que hacían que un hechicero ejecutase la siguiente fase de su milenario plan para aniquilar Fenris. Muchos de los dominios soberanos de Ross habían sido blanco de bombardeos orbitales, realizados por parte de aquellos a quienes consideraban sus aliados, sus habitantes, desintegrados por la violencia de los ataques. Con los defensores asediados por súbitas tormentas de muerte, aquellos planetas y lunas quedaron convertidos en presas fáciles para las legiones que descendieron sobre ellos, cada invasor listo para finalizar el trabajo a volter y espada. Era un panorama familiar para quienes habían sobrevivido a la masacre de Próspero, aunque esa vez, los lobos espaciales eran las víctimas en vez de los perpetradores. En Asheim, la colosal fortaleza del Colmillo se alzaba sobre la meseta hasta atravesar las nubes. Solo superada en tamaño y poder por el palacio del emperador en Terra, fue construida para alojar a una legión completa de marines espaciales. Los láseres de defensa, además de los macrocañones, sobresalían de las torres como picos menores de una gran montaña. Tan alta y colosal era la estructura, que alrededor de sus plataformas más altas podían verse las luces de astronaves aterrizadas. Era difícil imaginar una defensa más potente contra los ataques orbitales. Aún así, la fortaleza monasterio no tenía la capacidad de cubrir cada rincón de Fenris, y los ojos de sus centinelas estaban centrados en la flota imperial, ya que había bombardeado Midgardia pocas horas antes. Anteriormente, Magnus ya había sentido la dentellada del Colmillo, y no tenía prisa por volver a sentirla. En lugar de eso, ordenó a su maltrecha legión que no se acercara a Asheim de manera directa, sino que tomase tierra sobre las grandes placas de hielo que se habían unido entre sí por el invierno fenrisiano. Una tras otra, las torres plateadas de los 1000 hijos descendieron desde brechas disformes en el espacio exterior, como cuchillos cayendo en un mar helado. Algunas permanecieron en la órbita de Fenris, mientras que otras cruzaron las nubes en la parte del planeta más alejada del Colmillo, acercándose a su destino final y ocultas de cualquier sistema de detección, gracias al uso de poderosa magia de sombra. En las regiones más desoladas de Fenris, los maestros de estas vastas torres conjuraron tormentas de energía etérica, que lanzaban nieve y hielo a su alrededor en violentos huracanes, ocultándose así todavía más de los escudriñamientos del Colmillo. En el ojo de cada una de estas tormentas, las torres plateadas flotaban en silencio hacia sus puntos geománticos, convergencias de líneas naturales, en las que las energías del mundo letal rugían con especial fiereza. Cada torre de Tzeentch acumulaba tanto poder sortílego, que el suelo en torno suyo estaba arruinado por los efectos del cambio constante. En la torre de Akasept, el hielo se había fundido, y éste se había transformado en sangre, como si el propio Fenris sufriera heridas por su mera presencia. En la sombra de la ciudadela de Puerta Maligna, las llamas de azufre bailaban sobre la nieve virgen, como traviesas formas de vida demoníacas. Alrededor de la fortaleza de Paradoja, cayó una lluvia constante de color cobrizo, que convertía a los hombres y a los mamuts en estatuas de ébano ingrávidas, que flotaban lentamente hacia arriba hasta perderse en el cielo. Aunque los 1000 hijos se habían tomado todo tipo de molestias para descender fuera del alcance del Colmillo, una invasión de tan inmensa magnitud no podía simplemente pasar desapercibida. Los sacerdotes rúnicos lanzaron sus piedras, y cada predicción pareció más omniosa que la anterior. Una terrible maldición había llegado al sistema Fenris. Según las lecturas de los astrópatas e inquisidores de la flota imperial, el tarot del emperador
mostraba a la serpiente de llamas abriendo sus fauces de par en par, para consumir todas las estrellas mortales. La famosa última saga, la que acabaría de forma violenta con todo, parecía estar desarrollándose ante sus ojos. El señor lobo Harald Deadwolf fue quien dio caza a la primera de las torres plateadas en aquellos instantes. Flotaba sobre el inmenso glaciar Jokia. El señor Deadwolf había vuelto recientemente de Svelgar con los Fireholders. Ellos habían combinado fuerzas con los Manos de Hierro, los Cazadores de Sombras y los Ultramarines en la expulsión de las hordas demoníacas del mundo oceánico. Mientras se reunía con sus camaradas señores lobo en el colmillo, fue requerido con tanta urgencia que su astrópata entró en un estado de furia espasmódica. Una vez que el psíquico fue bañado con aceites santificados y se calmó lo bastante como para transmitir el mensaje recibido, este habló con voz trémula sobre la terrible verdad compartida por los caballeros grises que habían escudriñado el planeta desde la órbita. Las fuerzas del gran enemigo habían conquistado las placas de hielo de los continentes meridionales y estaban asesinando o abduciendo a cada tribu mortal que encontraban. Aunque los caballeros grises estaban apresurando para alcanzar el planeta, solo los lobos espaciales tenían opción de interceptar a los invasores, antes de que los habitantes de las placas de hielo del sur encontraran un trágico final. El gruñido gutural del señor lobo aumentó de volumen. Aquellos traidores que se habían atrevido a poner un pie en Fenris debían de ser perseguidos y eliminados, dejando sus cadáveres para que los devorasen los trolls, las manadas de lobos y los cuervos carroñeros. Para los Deadwolf, atacar directamente significaría renunciar a su principal ventaja, la astucia cruda del cazador. Un asalto frontal no era su manera de hacer las cosas. En lugar de eso, el señor Deadwolf propuso que el honor debía corresponder a Sven Bloodhowl. Su gran compañía incluía tantas tropas con Jumpak que un asalto aéreo contra los flancos de la Torre Plateada tenía bastantes posibilidades de salir bien. Cuando la misiva telepática con la propuesta de Harald llegó al señor Bloodhowl, este frunció el ceño, pero no desechó la idea. Montados en cañoneras Thunderhawk y Stormwolf, las grandes compañías de Harald y Sven se apresuraron a través de las ventiscas hacia el reino de Jokia. Su destino era la cordillera montañosa que el astrópata de los Deadwolf había visto en sus visiones. Los instintos de cazador de Harald se afinaban más y más a medida que la expedición se acercaba sobre su presa. Algo parecía destellar en la distancia, entre el segundo y el tercer pico, con un torbellino de colores caleidoscópicos girando alrededor de la fortaleza. Tal como sus ojos habían detectado aquel fenómeno, cañones distantes abrieron fuego sobre ellos. Los disparos no eran proyectiles de metal, sino brillantes esferas de llamas rosadas. Las cañoneras, demasiado lentas para hacer maniobras evasivas, recibieron impactos, quedando bañadas en fuegos de extraños colores. Algunas lograron realizar un aterrizaje forzoso pero controlado, con sus pasajeros salvándose de morir abrasados vivos gracias al frío polar de Fenris. Otros no tuvieron tanta suerte, y sus cañoneras reventaron en pleno vuelo, como si las aplastasen manos gigantes. Fragmentos de metal y cuerpos mutilados se esparcieron por toda la zona, pero los supervivientes no ralentizaron su ritmo, pues Sven era un firme creyente en el dicho de la mejor defensa es un buen ataque. Tal y como habían previsto los señores lobo, la fuerza de los invasores no estaba confinada a la extraña ciudadela. Mientras la ventisca aullaba, los lobos espaciales que habían surgido entre los restos de sus cañoneras otearon el horizonte. Sus sentidos estaban tan avesados que les permitían ver una serie de figuras acechando entre la tormenta de nieve, acercándose como si no fuera más que una brisa de verano. Todas ellas iban enfundadas en barrocas armaduras de los 1000 hijos. El aullido de guerra aumentó de volumen, largo y amenazante. Los cazadores grises alzaron sus Volter, mientras que los garras sangrientas y los lobos solitarios corrían por la nieve con sus espadas sierra rugiendo. Una venganza que llevaba 10.000 años gestándose estaba a punto de reiniciarse. Las cañoneras de las dos grandes compañías se lanzaron a velocidad máxima, a través de la ventisca hacia la apenas visible torre de Akaseth.
con sus motores rugiendo como bestias a la caza. Las Thunderhawks disparaban láser desde sus cañones dorsales, dirigidos contra las cornisas de la fortaleza flotante. Sin embargo, eran completamente inefectivos, disipándose en explosiones fractales de energía al impactar contra los extraños escudos de energía de las torres. En respuesta, los arcanos cañones de la torre plateada dispararon descargas espirales de energía, pero cuando parecía que éstas iban a impactar en alguna de las aeronaves, la tormenta la desviaba y hacía fallar el tiro en el último instante. Después de todo, parecía que el asalto de Sven Bloodhowl tenía opciones de resultar exitoso. A través de la tormenta, llegaron bandas de criaturas voladoras, demonios que intentaban clavar sus fauces succionadoras en los cascos de las cañoneras. Muchas de estas bestias fueron derribadas por los volter pesados de las Thunderhawks, o los rayos bajo cero de sus cañones congelantes. Aquellas que lograban engancharse a sus blancos, atravesaban a mordiscos el blindaje de las aeronaves, con las incandescentes energías que despedían sus buches. Más de esos horribles demonios siguieron surgiendo de una abertura en la distante torre plateada. Para aquellos lobos espaciales que estaban enfrentando a los 1000 hijos sobre la nieve, era como si el asalto de las cañoneras hubiera desaparecido de la vista, oculto por una nube de seres similares a tiburones voladores. Las naves imperiales no podían disparar contra los enemigos que le rodeaban, sin peligro de impactar a las cañoneras de sus camaradas. El ataque había sido frustrado, antes incluso de empezar. Más arriba en los cielos, formas negras estilizadas aparecieron desde la tormenta en un picado absolutamente vertical. Por un instante, parecieron ser cuervos gigantes enviados por el mismísimo emperador, y entonces abrieron fuego. Sus misiles y cañones de asalto hicieron estragos entre los demonios. Su iconografía indicaba que eran ángeles oscuros, y aunque no habían sido invitados, desde luego que sí eran bienvenidos. Una nave desconocida volaba en el centro de su formación. Esta nave llevaba un cañón que emitía un brillo fantasmal. Con un par de cazas escoltándola, se acercó hasta las cañoneras de los lobos espaciales, luchando por mantenerse en el aire en medio del salvaje ataque de los demonios. Cuando su cañón disparó, una docena de demonios fueron expulsados de vuelta a la disformidad, en apenas un parpadeo. El cañón nuevamente disparó, y las cañoneras se encontraron súbitamente libres de atacantes, su descenso lento pero letal convertido en una ascensión hacia las cornisas de la torre plateada, que aparecían amenazadoras a través de la ventisca. Aullando su furia de batalla, los garras del cielo del señor Bloodhowl abrieron las puertas de sus cañoneras de transporte y se lanzaron dando saltos potenciados por las turbinas de sus yumpacs. En segundos, llegaron a las faldas rocosas de la ciudadela. Incluso las aeronaves gravemente dañadas por los demonios llegaron tan cercas como pudieron, permitiendo a sus pasajeros cubrir la distancia restante. El propio Sven lideró el asalto, hundiendo su hacha garra gélida en una escarpada pared de roca, casi vertical, e impulsándose hacia arriba desde allí con un grito de triunfo. Lo que se encontraron allí eran criaturas que parecían surgidas de una pesadilla. Sven y su vanguardia esperaban sin duda un feroz contraataque, pero creían que sus enemigos serían los legionarios traidores, fríos y metódicos. Sin embargo, la horda de Zangors que surgió de los flancos de la torre plateada no era nada de eso. Los mutantes similares a aves atacaron en un número tan descomunal que la andanada inicial de disparos de pistola automática y golpes de espada sierra derribó de las murallas a muchos de los miembros de la Guardia del Lobo, sin que estos llegasen a tener opción de responder. Tras la bestial guarnición apareció Akasept, una enorme figura acorazada montada sobre un disco giratorio. Los rayos de energía telequinética invisible que disparaba desde sus dedos convertían a los garras del cielo en pulpa allí donde impactaban. Sven se lanzó hacia adelante, su hacha y espada sierra cegando hombres bestia en barridos devastadores, y los lobos espaciales comenzaron a ganar terreno. Una Thunderhawk rugió especialmente en medio de la tormenta. Sus armas escupían muerte, y su casco no era del frío color gris azulado de Fenris, sino del verde oscuro de los ángeles oscuros. Instantes más tarde,
una fuerza de choque de marines espaciales encapuchados se abalanzaba contra el flanco de los Angors, convirtiendo la lucha en una masacre. Las losas de la Torre Plateada se anegaron con la sangre de los adeptos astartes y con los sucios fluidos de los habitantes de la ciudadela. Cantando en un tono grave y monótono, además de estar montando sobre su disco, el señor Acacept trazó un lento barrido lateral con su báculo. Una tremenda fuerza invisible empujó tanto a los marines espaciales como a los hombres bestia. Sven apretó los dientes, tratando de aguantar el empuje, con sus retroreactores chirriando como si protestaran, pero de nada sirvió, y salió despedido de las murallas junto con su vanguardia de guerreros y con los Angors, hasta que el único que quedó en pie fue el hechicero. Sus bestiales siervos cayeron estrellándose contra el acantilado rocoso de la Torre Plateada, o cayendo aún más abajo, hasta el duro hielo de la superficie. Los aulladores de fuego de Sven, en cambio, no fueron eliminados tan fácilmente, ya que corrigieron su caída gracias a sus Yumpacs, rescatando además a muchos ángeles oscuros que, de no ser por su auxilio, estos se habrían muerto. Los marines espaciales aterrizaron en el paisaje ártico habiendo perdido tan solo unos pocos camaradas, pero el ímpetu de su asalto había desaparecido por completo, y la Torre Plateada de Acacept cruzaba sobre sus cabezas. Sin embargo, la batalla distaba mucho de haber finalizado. Los aullidos de los hermanos de batalla de Sven podían oírse a media distancia, y las figuras que cobraban forma en la ventisca respondían a las inconfundibles siluetas de los marines Rúbrica, los más malditos e indomables enemigos de los lobos espaciales. De pronto, con los gritos de alarma aún resonando, aquellos que estaban más cerca de los 1000 hijos saltaron por los aires víctimas de una andanada de disparos. Recibir un disparo de Volter equivale a sentir un tremendo impacto seguido de inmediato por una explosión que destroza la carne. La 3 veces bendecida armadura del Adeptos Astartes puede salvar al blanco de una muerte sangrienta y espectacular, pero contra los proyectiles hechizados de los 1000 hijos, ni siquiera esa protección era suficiente. Los garras del cielo al frente del ataque fueron impactados por proyectiles que despedían llamas tan intensas que su ceramita, junto a la carne y el hueso bajo ella, simplemente se fundían. 1, luego 3, luego 9 marines espaciales cayeron en la nieve, sangrando profusamente. Sus traicioneros asesinos siguieron avanzando sin variar su paso, con el mismo desdén que si estuvieran matando a simples alimañas. Los aulladores de fuego que aún quedaban en pie, encendieron sus retroreactores y se lanzaron hacia adelante, aprovechando la velocidad adicional que les proporcionaba la galerna que soplaba desde su espalda. Impactaron contra los marines Rúbrica, con la potencia de un ariete capaz de tumbar la puerta de una fortaleza. Varios de los 1000 hijos cayeron derribados al suelo, aunque los guerreros de Sven tuvieron la sensación de haber chocado contra estatuas de adamantium. Los marines espaciales del caos que resistieron la atronadora carga inicial lo hicieron sin dar un paso atrás. Las pistolas Volter tronaron, y más de aquellos golems sortílegos cayeron, pero seguía sin ser suficiente. Entonces, las andanadas ardientes de sus enemigos se iniciaron de nuevo, y el ataque de los lobos espaciales quedó frustrado por completo. Sven luchó con todas las fuerzas que le quedaban, pues no estaba dispuesto a caer ante aquellos traidores en su propio territorio de casa. Su espada sierra colmillo de fuego golpeó y mordió, haciendo saltar chispas, pero contra las barrocas armaduras de sus enemigos apenas causaba daños. Su hacha de energía de doble filo, en cambio, era otra historia. Allí donde impactaba, habría grandes brechas brillantes con bordes rojizos en las corazas de los marines Rúbrica. Dentro de aquellas carcasas de ceramita, no parecía haber nada vivo, salvo un polvo ocre que salía volando, y era inmediatamente devorado por la tormenta. El señor Bloodhowl gruñó al ver aquello, subiendo el tono al imaginar a aquellas criaturas antinaturales caminando libremente por Fenris. Había más de esos traidores llegando desde la tormenta. Quizás los guerreros de Harald habían fallado en su misión, y los vástagos de Magnus les habían emboscado y derrotado. El señor Lobo lanzó un largo grito de frustración y rabia, aplastando a otro traidor contra la nieve. Ni en sueños pensaba reunirse con el Gran Padre todavía, con las batallas en Svelgar tan recientes.
estaba decidido a cobrarse el mayor precio posible antes de que su saga alcanzara el sangriento final. Por un momento, le pareció que la misma tormenta le aullaba una respuesta. Durgin Caldersen, conocido como Pellejo Quemado desde que su lanzallamas tuvo un fallo de funcionamiento y que éste le deformara media cabeza, aún veía arder a sus aliados, pero la forma de energía que los estaba matando no era verdadero fuego, y no podía apagarse. Una potente tormenta cubrió la base del glaciar Yokia, con una furia equiparable a la del lobo del mundo. En su interior, la gran compañía de Sven estaba de cacería, cada guerrero luchando con Volter, espada, colmillos y garras contra la escoria doradora del caos que había osado atacar Fenris. Los guerreros de Durgin habían golpeado directamente al corazón de la partida de guerra emergida de la tormenta, con la esperanza de aislar y aniquilar a sus líderes. Cerca de allí, Alaf lanzaba gritos terribles mientras los hechiceros de Magnus lanzaban demoledores golpes con sus guanteletes bañados en fuego azul. El lobo espacial estalló en llamas, menguando rápidamente hasta quedar reducido a un tamaño similar al de un pulgar humano. El hechicero aplastó a Alaf bajo su pie, antes de apuntar con su báculo directamente a Durgin. Me duele tener que hacer esto, lobo, gritó el traidor. Intenté hablar a su favor en el consejo, con la intención de que fueran absueltos. ¡Mentiroso!, aulló Durgin. Los hijos de Ross no escuchan las palabras de los cobardes. El fenriciano se agachó y avanzó a la carrera, esquivando la descarga serpentiforme de energía lanzada por el arma de su adversario, y en respuesta, le disparó una lanza de ardiente prometio. El hechicero simplemente desvió a un lado el letal ataque con un desdeñoso movimiento de su mano abierta. Hay guerras más importantes que esta, siguió hablando el hechicero. La perspectiva de los siglos y las eras te relega a ser considerado una mera molestia menor. Los marines Rúbrica se desplegaron en torno al lanzador de hechizos, y la fiereza de la batalla pareció descender ligeramente. Otra descarga sortílega silbó en el aire, la cual Durgin tuvo que esquivar lanzándose contra el hielo, resbalando hasta ser bruscamente detenido por un banco de nieve. Con el corazón palpitándole como loco, se dio cuenta de que era el único de su manada que seguía con vida. La siniestra sospecha de que los Firehowlers por fin habían encontrado su final le subió por la espalda en forma de escalofrío. Algo descomunal pasó por encima de su cabeza. Durgin se estremeció, temiendo que fuera una ciudadela plateada, pero casi al instante dibujó una sonrisa feroz al ver que era la parte inferior de una Thunderhawk. La cañonera estaba justo sobre él, con sus fauces metálicas abiertas, y en ellas podía verse la silueta de una figura esbelta, armada con un báculo que destellaba con runas de color azul, canalizando el poder elemental del mismo Fenris. Nigel Stormcaller había llegado. Este liberó una cadena de relámpagos contra el hechicero, aplastándolo contra la nieve mientras el hereje preparaba a su vez una bola de fuego. Las descargas de electricidad saltaron de un combatiente a otro, como si fueran una bestia hambrienta en busca de presas a las que hincar el diente. Uno por uno, los marines Rúbrica cayeron inertes. La tormenta seguía intensificándose, y el control de Niyal sobre la ventisca forzaba al enemigo a replegarse lentamente. Durgin sintió la necesidad de quemar y matar, dominado por la bestia que moraba en su alma, pero decidió guardarse el prometio que le quedaba en el cargador. No había forma en la que las llamas tuvieran efecto con el Señor de las Tormentas tan cerca. Pese a que la intervención de Stormcaller sin duda había salvado la vida de Durgin, ya podían verse las armaduras azuladas de varias docenas de 1000 hijos emergiendo de la bruma blanca de la tormenta. Así que eso es todo, pensó Durgin, desenfundando su cuchillo de combate y preparándose para luchar como un lobo solitario, vengando a los suyos antes de caer abatido. El aullido de la ventisca volvió a subir de tono, como si fuera un millar de manadas de lobos. Quizás eran las voces de los espectrales camaradas de Morkai, dándole la bienvenida al más allá. Pero entonces se percató de algo y dio media vuelta. El señor lobo Harald Deadwolf descendía velozmente por la ladera del glaciar Yokia, con un adusto gesto de concentración. Le seguían sus bestiales guerreros,
No solo la guardia del lobo en sus monturas lobunas, sino docenas de gulfen y centenares de enormes lobos. Y justo tras ellos, una estampida de mastodontes, una fuerza de la naturaleza más letal que cualquier avalancha. Todo el glaciar temblaba ante el atronador avance de la comitiva. Los 1000 hijos se quedaron clavados donde estaban, tratando de no perder pie ante la tempestad desatada por el sacerdote rúnico. Turgin vio varias de las bestias a la carga superar su posición, impactando contra el enemigo como un huracán. Aquí y allá, algún jinete del lobo de trueno era derribado de su montura por una crepitante descarga de magia o por un disparo de munición infernal, pero en general, los invasores no podían hacer frente a tan furiosa carga. Con la llegada de los Deathwolf, las armas de cuerpo a cuerpo comenzaron a cercenar brazos que aún sostenían Volter. Los lobos de trueno hundieron sus fauces en los cuellos de los legionarios traidores, y los Gulfen arrancaron cascos y extremidades a base de pura fuerza bruta. Tras la primera oleada llegaron los lobos, abalanzándose sobre los hechiceros con marietas de pelo, colmillos y garras. Los hechiceros trataron de contraatacar, pero eran demasiados. Aquellos 1000 hijos que habían sido derribados pero seguían vivos, apenas habían logrado levantarse cuando la estampida bestial los alcanzó. Sus milenarias servoarmaduras fueron despedazadas en segundos bajo el peso de las criaturas fenrisianas. La tempestad de Niyal se hizo cargo del resto, el cruel frío colándose por las rendijas de las armaduras, para tomar el polvo brillante de su interior y esparcirlo a los vientos. Durgin sintió como una carcajada le subía por la garganta, al tiempo que la tormenta comenzó a calmarse. El ataque de los 1000 hijos había sido aplastado, como lo demostraba el suelo alfombrado de cadáveres sin sangre y fragmentos de servoarmadura. Sin embargo, la risotada murió de pronto en sus labios, igual que si una nube negra hubiera cubierto su corazón. En el lejano horizonte, la torre plateada que habían intentado detener brillaba sobre la superficie de Fenris como un segundo sol.